Anybody else got a problem with me? Se han cagado todos. El cerito, se les ha borrado el cerito. Muy buenas, cracks. Y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en el Thaumaturge, donde nos quedamos haciendo misiones secundarias porque estamos detrás de otro salutor, ¿vale? Que sería ya la segunda tanda de 8. O sea, la segunda tanda de 4, que son aquí estos otros 4, ¿vale? Y creo que vamos detrás de este. Bueno, esta, porque creo que es una chica. Ya no hay que poner aquí el nombre. Vale, ok. Tenemos un puntito guardado. Haz que se reabra el caso, reúnete con Piotrek cerca del burdel. Venga, vamos al lío. Si os acordáis, habían metido preso al pintor. Y lo que queremos es que lo suelten, ¿vale? Porque estábamos a punto de haberle descubierto la marca, ¿no? De haberlo expuesto. Y así pegarnos con el salutor. Pero vinieron los polis chungos estos y me lo jodieron todo. ¿Hola? Vale, volvemos aquí entonces. Y tenemos otras secundarias por ahí. Las quiero matar todas antes de continuar con la principal. Vayamos a que nos dejemos algo en el tintero, ¿vale? Aquí no me he metido. Vaya que hayan pistas de algo de eso de... Mierda. Vale. Ojo. Aquí se puede liar parda, ¿eh? Esperemos no tener que pegarnos con la policía. Yes, hay algo que se me escapa. Who was the last victim? You must know their name. I do, but you don't have anything to convince me. Bueno. Ya veremos. Is there anything else? Ya veremos si te puedo I got the hook from the victim's body. Local kids had stolen it. I already have a few of these. Because of it, I know, let's call it, the scent of the murderer. A Thaumaturge could be useful in a case like this. A ver si the case is closed. Ah, bueno, no está en contra de los taumaturgos, parece. That's enough. When I get sober, I put you in jail, I swear. Now leave me alone. Cuando esté sobrio, que estás borracho. We'll see about that. I'll find out why you're so reluctant to run this investigation, and then we'll resume. Ya habíamos descubierto algo de este. De que le estaban exigiendo. Estaban exigiendo que lo cerrara. Who knows? Don't go anywhere. O sea. I felt something. Where is it? Vale, reúnete con Pioret cerca del borde. Vale, vamos para allá. Un brillo en el ojo. Puedo sentir que a la gente le gustaría reunir fuerza para reabrir la investigación. Iré a echar un vistazo. Vale, pero... Esto. Es lo que estamos buscando. Algo por aquí. Ahí está. Botellas rotas. Comisario Pelvin. Venga. Esto es lo que estamos mirando. Pero, vale, llevar... Vale. Ahora se me habrá desbloqueado la otra opción de diálogo. Pero creo que vamos a ir a hablar con el chavalito. Reúnete... Vale. Voy a ver si hay más cosas aquí. Si ves, ya puedo convencerlo. Ya puedo hacerle algo, manipularlo. Pero... Voy a reunirme primero con el de este en el burdel, ¿vale? Espérate un momento, Vélez. No te muevas de ahí. Bueno, no te muevas, no. Vente. Pero si te necesito para pegarle a alguien. Pero entiendo que podría conseguir reabrirlo. Pero quiero hacerlo todo. La experiencia. Si una cosa tiene este juego, ya os lo dije, las secundarias son muy importantes. No podemos ir directamente a... ¡Epa! Y esta podrá hablar con esta. No podemos ir directamente a hacer la principal. You sure are a canny lad. Hello. I'm on my break. Come back later.
I sent him, Auntie Clara. We're doing an investigation together. You're always up to something, Piotrush. What investigation? What are we doing here? What do you mean? The aunties are the key to the world of information. Niños espabilados, They ¿eh? know and hear more than Está adelantado anyone su else época. in Povishle. Are you his actual aunt? You really are a tourist. Of course they're not. But I prefer them to the real ones. They always help me somehow when I'm in trouble. They'll dress a wound, give me an apple, or a beer. Piotrush, nothing gets by you. You remember that lady's gloves? I said I liked them once, and he brought them to me the next day. Ajá. Well, just say the word. What do you know about the fisherman? All I know is he's in jail. Finally. This cursed place can breathe a little. No, parece que no. He's not in jail, though. We're looking for the real one. Piotrush, is that the investigation you're playing? What do you mean playing? We're both dead serious and committed, Auntie. You better watch out. You'll get in trouble. Admitir que ha sido una pérdida de tiempo. No, preguntar que bien. What next, partner? It's not over yet. Now, we split. You go grill the other aunties, and I'll see you later. After dark, some of them work here, and others in the streets. Remember to tell them I sent you. Piotrek Justa, that is. And ask better questions this time. No es el niño. Labia tiene. Watch him. If anything happens to him, it's your fault. Ahora te va a hacer de niñero. Vale, esperar hasta la noche para interrogar a las prostitutas. Bueno. ¿Dónde puedo entrar? ¿Puedo sentarme en algún sitio? Ojo. Ya puedo ir consiguiendo cosas, pues vamos a pillarlo. Esencia conocida de pescador, vale. Vale, por un lado, sí, podría haber hecho lo otro también, creo yo. Por un lado estamos buscando al asesino real. Vamos a hablar con esta mujer. Is the gent looking to forget his worries for a while? Discretion guaranteed. I haven't had an angry wife come here yet. Are you the owner of this establishment? No se nota. Of course, precious. Welcome to Auntie Yaja's bawdy house. Who usually plays the piano here? Would that it were only one. We get no shortage of has-been artists here, or them that try to bamboozle the girls into giving them a better price, especially if they're drunk. One of the girls saw it in a pawn shop. It wasn't cheap. Your employees play too? I can find you someone that can tickle the ivories. But that's not what I pay them for. Tell me about this place. Joder, que te va a All tontar. right, precious. Ask away. ¿Dónde vienen sus chicas? Are all the girls local? I know places like this offer lodgings to those arriving in the city in exchange for their services. If you're implying something precious, I can assure you that all the ladies here work of their own free will. Imagine coming here to be a cleaner or teach children, and then the only thing anyone really wants to pay you for is your ass. I'm the reason they can make a living. No offense, precious, but you have no idea what it's like. Does Piotr Justa live here too? That one always finds his way around. He's a nitwit. The girls like him and he likes them. As long as he knows his place, he can hang out here. Where are his parents? Who knows? He's a foundling. Cambiar de Let's tema, pero no change the tenemos subject. otros temas, ¿no? Finally. Shall I find you a companion? No, gracias. Thank you. Maybe I'll return later.
Sí, por la noche. You're blushing, precious. Well, goodbye then. Vamos a ir arriba si me dejan. Ah, está todo cerrado. Vale. Vale, ok. Pues vamos a esperar a la noche. Debe haber algún sitio aquí donde poder sentarse. Y no me está llevando a un sitio donde sentarse. Ojo. Vale. ¿Y esta mujer? Vamos a hablar. Hello. I can't stand this weather. Can I help you? Preguntarle que vende. Preguntar si ha visto a alguien sospechoso. Sí. What are you selling? My late husband's junk. I don't need to look at all of this if I can't look at him. I'm sorry for your loss. No point brooding over it. The river giveth and the river Oye, todos opinan taketh igual, away. todos los que están viviendo I en el have to río. go now. Goodbye. Jolín, me anda que dura la conversación. Estupendo, Víctor, eres un gran orador. Vale, ok. Vamos a sentarnos aquí a esperar a la noche, ¿no? What a day. Esperar aquí, Let's wait until... anochecer. So, let's kill some time. Ah. Que se divide en dos, ojito. Ah, porque... Vaya. Porque deben haber dos... Oh, claro, tengo que ir a hablar con todas. Ojo, ahora tengo que hablar con todas. Good evening. Good evening. What do you Just want? night? Good night, ¿no? I bet he's a customer. Do you want to put him off? How do I know if he's a customer or not? Bad things happen in this weather. You're right. What brings you here? Ya que estar ahí... Hostia, algo se te escapa. What do you know about the fisherman? What an odd question. Unless... God, it's him! He came to kill us! But they just got him. That freak who painted corpses was the fisherman. He created inspiration for himself. Right? No. Resulta que el pescador sigue suelto. Armar y decir que te envía. Take it easy. I was sent here by Piotr Justa. Somehow I don't believe you. Maybe you got him too, fisherman. Piotr introduced me to Auntie Clara too. I assure you they are both alive. I just want to talk to you. Well, if you hang around with Piotrek, you can't be the fisherman. Especially if you're that handsome. Bueno, ya me estáis tirando los trastos. This is Auntie Clementina, and you can call me Auntie Anastasia, like the Tsar's daughter. But we don't know anything about the fisherman, and we'd rather not talk about him. Debería encontrar esa pista que me falta. I'll be off now. Too bad. I felt safer with you around. Vaya, por Dios, ahora sí. Antes las he asustado y ahora que me quede. A ver, tengo que encontrar algo. No sé dónde. Ya sé que aquí están para hablar, pero es que debo encontrar algo. Que se me escapa algo, pero vete tú a saber dónde está, tío. Ah, estoy aquí otra vez. Bueno, la verdad es que puedo volver a hablar con ellas. O sea, ¿eh? Vale, vale, pues vamos a hablar con estas también. A ver si se... Voy a ir por detrás. Veo algo por aquí arriba. Tonto.
Esta es... Esta sí. Good evening. Cloud behind the corner, 5 kopecks. Naked in a bed, 15. A blower will cost you 3. Unless you just want to watch something, then it's 2. If it's something else you're after, you can fuck off, or I'll call for help. ¿Y así tiene clientes, esta muchacha? Hablar sobre el tiempo. Piotr Yusta sent me. He's a nice kid. Piotr sent you? Well, why didn't you say so? I'll give you a discount though. No, that's not why I'm here. I just want to talk. Well, fire away before someone is onto us. The fisherman. Have you heard anything about him? Only the things everyone's been prattling on about. But if it's information you want, buy yourself a newspaper. 2 kopeckas. Any other questions? Or should we get to the point? I'll let you get back to work. Goodbye. No me está sirviendo una mierda. Haz que se reabra el caso. Voy a tener que ir otra vez. No me ha servido de nada, pero... Porque hay una pista ahí que todavía no he dado con ella, tíos. ¿Esto qué es? A saber. A ver dónde está. Pero por aquí hemos ido. Vale, pues vamos a intentar que se reabra el caso y a lo mejor pues encuentro alguna pistita que se me está escapando. A ver, ¿aquí sigues, amigo? Venga, vamos al lío. Of all the joints in Povishla, you walk into this one again. Sí. Venga, las tengo todas. Inspirar, beber, exigir. You won't give up that easy. Deep down, you're not that kind of man. Tilting at windmills has dimmed your investigator's instinct, but you won't give them the satisfaction. I don't have the strength. I do. Let's bring this case to a close. Let's find the real fisherman. You're right. The dubber is innocent. I'm not going to fall in with a heartless system where all that matters is the quarterly performance. Come, I'll show you the body. It's still in the ice room, unless the pallbearer took it. Tío, con principios, claro que sí, aunque he tenido que sacárselos. I'll tell you the rest of the story there. Señalar que no creyó en tu brujería. El compendio. Viktor Shulsky, Thaumaturge. Antoni Nigorovich Pelevin. Es que no quiero alimentar más mi orgullo, tío, porque hay algunas opciones que ya no las puedo usar por haber alimentado ese orgullo. Pero no sé si debería, a lo mejor me da algún tipo de fuerza en el futuro. Examinar el cuerpo de la víctima, que tengo que seguirlo, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir? Con un poco de suerte, ahora este va por un camino en el que encontramos algo. Vamos, amigos, no tengo toda la noche. Está haciendo un poquito de moonwalker, ¿no? Va resbalando, tío. Va andando y resbalando. Mirad los pasos. Pisa y se desliza un poco. Oh, producto de tonterías. A esto hemos hablado antes. Ah, mira, es aquí. Venga, pasa. No me estarán tendiendo una trampa, ¿no? A ver. There he is. Tadeusz Pielecha, a Povishla man. Childless, 46 years old. He was a fisherman. No, Thaumaturge.
Zadzilla. Vale. Cuerpo, se nota el olor de los dedos de alguien vivo en la piel muerta de la víctima. También un aliento gélido y rápido. Alguien ha arrastrado el cuerpo hacia el río durante la noche. El viaje no fue muy largo, no tuvo que invertir, perdón. Y dio lugar a la satisfacción y al desdén infinito, vale. Preguntar sobre las víctimas anteriores al pescador, mirar el cuerpo. Pileja wasn't the fisherman's first victim. What about the others? There was another fisher, a porter, a traveling saleswoman, but this is our best clue. Were other victims from around here as well? Some spent all their lives in Povishla. Others were passing through. And they were just unlucky. Then it's certain the fisherman lives in the area and knows it well. Which means he probably also keeps his victims somewhere around here. And then just drops them on the band? Luin confesó que las víctimas del pescador vivían en... La siguiente. Any personal items? Something could have been imprinted on them. His emotions, thoughts, anything. All he had was his wedding ring. But we gave it back to the widow because she was crying that she wanted to have a memento of her husband. We should ask her to show this wedding ring to us. Where can I find the widow? She lives in a house on the corner. Between the marketplace Era con la que and hemos Tiago's hablado, ¿no? brothel. Que vende las cosas de su marido, que las está vendiendo. He has multiple wounds and bruises. Yeah, he was tortured before he died. But the immediate cause of death was a strong hit to the back of the head. Stunned like a fish. It's a joke. I presume it's his trademark. Yes, he always puts pebbles in place of gouged out eyes. Ordinary river pebbles, probably collected at the local wharf. Did he have a family? We only know about the wife. They didn't seem to get along. All right, the autopsy's over. When did Pileja's wife report he was missing? She admitted she was worried her husband had been gone for 3 days. She did take her time. Maybe she was the one who killed him. Why don't you talk to her? If you need me, I'll be at the moonshine. Vale, puedo interrogar a las prostitutas que trabajan en las calles, consigue el anillo. Vamos a ir a esto, que ahora tenemos algo más, ¿no? Han habido casos de gente que imita para cubrir sus fechorías, ¿no? Su asesinato y tal. Hay gente que imita a asesinos en serie, los métodos de los asesinos en serie para cubrir sus pasos, digamos. Vale, estas son... vamos a hablar otra vez con estas. Esta es la que me aparecía la otra pregunta. A ver si ahora me aparece. Ahora sí. Do you know Tadeusz Pieleja? Poor guy. He was the one the fisherman got this time. You shouldn't say bad things about the dead. But? Pileja came to visit us, our boaty house, the day before he died. He wouldn't pay, so Aunt Yaja, the madam, had him thrown out. Thank you. I will talk to her. I've had it. Let's get out of here. I'm not going to stay here any longer, getting wet and tempting fate. Let's go. Yaja will get over it. Tirantes con la lluvia, tío. Yo voy ahí con el guardapolvo este y tengo una pinta que me estoy pelando de frío. Vale, interrogar todavía esta. Me dice algo diferente. Vamos a agotar todas las opciones, que yo creo que voy ganando experiencia. A friend of Piotrush's. You can ask. Just be discreet. What about Tadeusz Pieleja? Do you know anything about him? What a miserable chap. No one could ever cheer him up. It must be really hard for his wife now. A friend of a friend saw him in a moonshine often. A local joint. I know where it is. Anything else? Thank you for being willing to talk to me. Goodbye. Venga, pues. Give my best to Piotrush. Hey, what are you up Hostia. to? Bothering the lady?
Nothing comes for free. Llegar al conflicto, intentar calmar al chulo, pagarle. I was only asking the lady a few questions. I'll take my leave. Over my dead body. Pero todo el mundo quiere Forget pelear it. This is conmigo. nothing, really. Just idle chit-chat, that's all. I'm supposed to step in if any fishermen or others can't bother you. So I am. Unless you want to be left alone. And you? Come here. Losing a Todo el few mundo se quiere teeth pelear will conmigo, teach you tío. not to waste the hooker's time. Mira que yo lo intento evitar. Intento evitar, pero es que... Vale. Esto reduce el daño. Reduce el impacto en la concentración del dueño en uno. Vale, Veles y Bubak. Vale. ¿Quién ataca primero? Este ataca primero y... Preparación de contraataque. Vale, contraataque. Vale, pues vamos a meterle primero a este. ¿Qué me hace? 3 daños. Pues dejamos contraataque, causa daño y reduce la concentración en cuanto en uno. Le podemos atacar a este con el Bubak. Es que veis que salen 4. Yo creo que solo voy a poder elegir uno de los 2 que están en la misma línea. ¿Sabéis lo que os digo, no? O sea, creo que va a ir por ahí el tema. Venga. Pues este, si te meto aullido, esto nada, esto nada. Te meto esto. ¿Vale? Te anula la reducción de daño. Y yo ahora tendría que... Exacto. Exacto. Hace ataque de 1, pero como le voy a anular, yo entiendo que le haré más daño. Este salto, este tal y este pascual. Y este momento lo vamos a dejar tal cual para que no me meta 2 ataques. Voy a dejar que me meta 1 porque me lo va a meter igual. Entonces a este le vamos a hacer un dañito solo. Le puedo meter otra de estas claro, aquí lo que tengo que jugar es con el nivel 2. Voy a meterle este porque tendré el nivel 2 para el siguiente, ¿vale? O sea que le vamos a meter 2. Vale, le meto este, yo le meto este. Y ahí la llevas. Entonces este me pega, ¿vale? Pero bueno, me pega 1, ya está. Y este me pega 3. Me quita concentración también este. Ok, vale. Entonces este ya tiene esto quitado y ya se le pega solo. Yo a este ahora le puedo meter esto. ¿Vale? Sufrimiento y la siguiente ronda acelera mi próxima ronda, correcto. ¿Vale? Por lo tanto. Sí, acelera mi próxima ronda. Porque este es el que me va a atacar aquí ahora, que ahora yo le voy a meter, pero este le voy a meter esto, ¿vale? Para que tenga también sufrimiento. Y a este lo vamos a meter con el Veles. Espérate, ¿este que tenía? Reduce el impacto... en la concentración, vale. A ver, este... Es que tiene ataques muy largos el colega este, tío. Y el Bubak este también tiene ataques muy largos. A ver, que con esto lo mato. Pero... Y este le puedo... ¿Elimina todos los estados negativos? No, pero aquí interrumpe la acción, pero tendría que meterle e interrumpir la acción a este. Tiene contraataque también, ¿no? Disuasión. Causa daño, reduce la concentración, la velocidad de las habilidades aumenta en 1 cuando los puntos... Fijamos a este de momento. Es que tengo que atacarle con Veles, tío. Pero tengo tiempo. Voy a concentrarme en este. Voy a hacer lo que va a hacer, tío. Voy a dejar que me ataque, pero me curaré. Vale. Sufrimiento aumenta en 8, dije. Vale, primero le meto a este. Ya hay 2 con sufrimiento. Hostia, ¿por qué se ha retrasado el otro y ahora este se ha adelantado? Por el contraataque. Contraataque. Mala mía. Contraataque. Vamos, vale, este le va a hacer esto. A este, ¿vale? Ok. Y lo va a matar. Y yo a este, que tiene contraataque también. Es que me va a hacer contraataque todo el rato.
Aumenta la concentración en 3. Pues creo que lo voy a hacer este. Porque es que me van a... Con el que me va a quitar voy a recuperar. Y luego ya me encargaré de este. Porque este va a morir. Este me ataca ahora, pero gano más 3. Este me quita ahora 3, ¿no? Venga, tranquilidad, tranquilidad. Voy sobrado. Y ahora sí. Disuasión, no tiene contraataque este. Si hago así, reduce la concentración. Esto es un fallo que yo ahora tengo el ataque gordo. Pero primero vamos a meterle con este. Kubak. Es que no hace falta. Y con este voy a reducirle la concentración. Con este inflige el máximo daño. Pues venga, va. Toma, ya 12. Ahora me ataca, ¿vale? Bien, no pasa nada. Y hasta luego, Lucas. Sobrado, venga. Perfecto. Entonces, consigue el anillo, sigue el rastro de violencia hasta el Moonshine, vale. Tengo que hablar con la del burdel, ¿no? También. Ya conseguiré el anillo. Primero vamos a saber todo lo que pasa. Sigue el rastro de violencia hasta el Moonshine. En el burdel, ¿verdad? Ops. ¿Y este? ¿Qué hace aquí? Visita el burdel. A ver, vamos a ir al burdel. Vamos a esperar esto, vamos a esperar. Aunque a lo mejor me dan... Igual me dan una opción. Igual me dan una opción. says you two work together. Is that true? Decir que no conoces al niño. That's right. At least he doesn't drink as much as you. Joder, tampoco You tiene know que it. ser eso. I'm the only reason this investigation's going anywhere. If only they gave me some sort of badge for this. That sure would be something. Yo estoy mirando eso. How are things? Have you got anything new? No, todavía no. Decir lo que has descubierto, marcharse. Todavía no. I'll be off now. Todavía tengo Let me mucho. know if you find anything. Vale. Esto es lo último que tengo que hacer, ok. Voy a ir al burdel primero. Después iré al Moonshine y a la viuda, ¿vale? Creo que lo haré por ese orden. Porque al final conseguir el anillo de la viuda es... Creo que es más confrontación. Que no me lo va a dar por las buenas. Y lo otro son preguntas, o sea que... Entiendo que tiene más lógica primero agotar las preguntas. Aquí es donde está la cámara frigorífica, ¿eh? Venga. Ahora sí. A ver, madame. Have you looked around? Any special requests? Voy a hacer una petición especial, pero no la que tú te crees. ¡Oh! Tell me about this place. Yes. I've heard Tadeusz Pilecha came here the day before he died. You're not from around here, Precious, are you? What are you snooping around for? Admitir que eres curioso por naturaleza. Decir que te excita tocar los objetos de los difuntos. Al loro. A Thaumaturge's habit. So has he been here or not? He seemed odd, and he didn't pay, and I value our time, so I had him kicked out. Igual a qué chica contrató. Preguntar si puede ver las habitaciones. Can I take a look around the rooms where you receive customers? No, Precious. Whoever enters the rooms must pay first. That's the rule. Saldar la deuda de tener para que te dejen entrar. Intimidar para que te dejen pasar. Tenía un motivo para matar a Pielche. Venga, va. Let's make a deal. You let me in, and I'll settle Pilecha's debt.
Will 5 rubles cover it? 10. Fine. In fact, the establishments of Śródmieście aren't as expensive as my sister told me. Go on. Upstairs with you. Just don't scare my girls. Vale. Ok. Registra las situaciones. Venga, ahora ya sí que puedo entrar. Por lo tanto, venga, vamos aquí. Espero que no esté... Ah, hostia, ¿están con clientes encima? El loro, tío. Tampoco es... ¿Estás buscando aquí? Pues en principio... Nada, porque... ¿He pagado para nada? No, no puede ser. Bueno, hombre, no tendrías que estar aquí, ¿eh? Ah, aquí sí. It's the smell of mystery. Aquí sí. Chico escondido bajo la mesa por diversión. No será el niño, ¿no? Cervezas. El golfillo le trajo su cerveza favorita. Clara. Un pensamiento brinca alrededor de la caja de biblioteca que ha vuelto a robar algo para ella, pero no se lo puede culpar. El chico es como su hermano, rebelde y descuidado. Vale, ok. Los objetos irradian el afecto tranquilo y sincero que Clara siente por Piotrek. Resulta casi conmovedor. El chico no cae en que su cita es el pescador. Tengo que encontrarla. Puede que Piotrek esté en peligro. Partida guardada. Perfecto. O sea que es la tita. Muy bien. Consigue el anillo. Vamos al rastro primero. Que no sé qué es... Lo que no sé es si... O sea, ya lo puedo resolver. Supongo que te he pagado. Ya lo puedo resolver, supongo. Pero voy a seguir con el resto de... Resto de misiones. Esa va a ser la... Esta va a ser esta, ¿verdad? Está clarísimo. Vamos por esta primero, va, ya que la tenemos aquí. Yes. Pedirle que te muestre el anillo. Do you have any valuables to sell? Like jewelry? What jewelry? Look at me. I had Pieleha's ring, but I sold it to a pawn shop. Money don't stink, you know. They didn't want anything else anyway. And where is this pawn shop? At Brovarno Street. But it's probably closed at this time. Have you seen anyone suspicious here lately? Todos. Other than you? This is Powiśle. Everyone's suspicious here. I have to go now. Muy cierto, amiga. Goodbye. Vale, pues la casa de empeños, ok. La casa de empeños va a estar en otro sitio, ¿no? Así que vamos a ir a esta. Luego miramos lo de la casa de empeños. A ver si podemos acabar capítulo descifrando esto. Ya. Aunque entiendo yo que si desciframos esto y lo sacan al otro de la cárcel, tendríamos combate para hacernos con el Salutor. Uy, el niño no está, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que el niño no está. Vamos a tener pelea otra vez, tío. En serio. Y aquí hay más. Good evening. Is this a bad time? It is a bad place, fancy boy. It is for the locals. Mencionar que a Pelevin sí que le sirven. Preguntar si está de mal humor por eso. Es que, o sea, si soy orgullo, o sea, si uso orgullo, me pego. Y si no lo uso también. Is it the weather that has this effect on you? Esto también, esta respuesta. Esta respuesta tampoco es muy amigable, Víctor. Comenzar una pelea. Mencionar el nombre de Piotrek Hotza. Mentir diciendo que conocías a Pielcha y sabes que le gustaba este sitio. I'm a friend of Piotrek Justa. Hey, do you hear the kind of names being tossed around here? You better find some friends your own age. Pervert. Get that fancy pants. Cualquier respuesta es mala, tíos. Cualquier respuesta es mala.
A ver, amigos. Venga. Vamos a ver. Restaura 9 puntos de salud. Vale. Con Bubak. Reduce el impacto de concentración. Vale. Y restaura. Vale. Estos de restaura me los tengo que cepillar. Más rápido. Lanza a tus aliados durante 5 rondas. Lanza a tus aliados durante 5 rondas. Acelera la próxima acción que haya en cola. Una ronda. Vale. Y estos me pegan 11 y me pegan 14. Vale. O sea, estos aceleran. O sea, este hay que interrumpirle sí o sí. Pero este anulo lo del daño con Bubak. Bueno, pues le vamos a meter esto. Le vamos a meter esto. El resto que me van a atacar igualmente. Lelek y Vélez. Bueno, como va a estar en estado de sufrimiento después, pues le voy a quitar 2 de concentración. Le meto un poquito de daño. Si le meto este, el siguiente ataque del Salutor, un 50% más de daño. Pero lo suyo sería meterle a varios, ¿no? Este, por ejemplo, si le meto esto, también el siguiente ataque del Salutor es más fuerte y que vaya haciéndole daños. Como se va a ir curando, se cura 9 y yo le meto entre 3 o 4. Vale, mitad. Y vamos a ver qué pasa. Este ya le ha quitado el rasgo. Le pego a este, muy bien. Este ahora hace esto y todos estos van a irse una ronda antes. Correcto. Este ahora pega aquí. Pues yo ahora podría meterle este, que me acelera, y le meto otro sufrimiento. Le podría pegar este puñetazo, que no me hace una mierda. Ojo, 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 Ojo. Vamos a quitarnos a este en medio. ¿Quién me pega tanto? 4, 6, 11, 14. Vale, dejo que me pegue este el 4, 6. Este tiene lo de la concentración, que será el Lelek. Y a este le tengo que hacer con el Vélez, ¿no? El Vélez le puedo hacer este y le hago 9 daños. Le puedo hacer este y me curo, que es lo que voy a intentar mitigar, ¿vale? Y le quito el rasgo. 50% probabilidades de triplicar esa cantidad. O si no, restauro 10. O sea, tengo 10 de saque. ¿Vale? Tengo 10 de saque. ¿Vale? Este es el que me pega pronto, que me pega de 3-4. Causa daño que no sé qué tipo de daño es, porque está cortado eso. Entonces no sé qué tipo de daño es. Y a este pues le podría meter esto y ya todos tienen sufrimiento. Y aún me queda otro turno. Venga, va. Vamos a jugar con esto. Y así acelero el siguiente ataque del segundo. Venga, 6. Eso es el máximo. Vale. Y volvemos. Este me va a dar vida ahora, ¿vale? Entonces, el primero que ataca, este es el último ahora, este es el primero que ataca. Le hago esto, perfeccionismo, y inflijo el máximo de daño, ¿vale? Y ahora, vale, sí, aguanto este turno. Este turno aguanto. Vale. Este le hace esto, con un poco de suerte no le rompo el ataque. Y ahora me como 3 daños. Venga. Tranquilidad. Tranquilidad y buenos alimentos. Estos dos están muertos, pero a final de turno, ¿verdad? ¿Vale? O sea que esta ronda en teoría no llega. Este es el que llega a esta ronda. Este es el que tengo que machacar. Si le hago esto... A ver, vamos a meter con el Salutor primero. Porque ahora hay un Salutor aquí. Podría volver a restaurar daños. Hacer así. Pero tiene que haber alguno. No, pero el siguiente daño del Salutor es con este. Estos dos en teoría mueren, ¿vale?
Pero es que esto me está diciendo que yo muero. ¿Cuántos daños me van a hacer? Este que me hace de 4 a 6. Este 14 y este 11. Pero entiendo yo que estoy en la ronda 4. Acabará la ronda 4, me volverá a tocar y todavía no estoy muerto. ¿Es eso, no? O no lo estoy entendiendo bien. A ver, ¿este qué hacía? Lo he calculado fatal esto, ¿eh? Reduce la concentración, elimina, interrumpe. Interrumpe la acción planeada de un enemigo si éste se encuentra en estado de sufrimiento. Podría interrumpir la de alguien. Por ejemplo, la de 14. Pero es que este 11... Es que no lo entiendo bien. O sea, estos van a morir a final de turno, entiendo. Rondas 3, rondas de urgencia. Acelera la próxima acción que haya en la cola una ronda. ¿Quiere decir que me van a atacar todos en la ronda 4? Es que eso es lo que no estoy entendiendo. Pero de todas maneras, a quien tengo que matar es a este ya. ¿Vale? Que este es el de 14, ¿no? Le pegaré a este. Y este... Voy a hacer así y a ver si me curo antes que ellos. ¿Vale? Es que me sigue poniendo que muero, tíos. Es que no lo estoy entendiendo. Voy a intentar matarlo, tío. No estoy entendiéndolo. Bala penetrante. Es que a lo mejor este tipo de... El daño de este tipo es el que me está matando. ¿Sabéis? Es que me está diciendo que muero. Bala penetrante es que me va a hacer... Igual me va a hacer 14, pero como no veo lo que me pone aquí... ¿Causa daño qué? ¿Daño qué? ¿Qué daño causa? O puedo hacer... A ver, el Bel es este un momento. Este... Te protege contra estados que te inflijan una determinada ronda. A ver, si hago así... ¿Qué me va a proteger? No sé qué me protege esta. Si me va a meter un estado... El causa daño no sé qué... No lo sé. Es que no lo sé. Bueno, voy a hacerlo así. Me va a atacar antes. Pues ya está. Con esto no gano nada. Por lo tanto me voy a asegurar de que este muere. Y ya está, tío. Es que no entiendo muy bien. Este me pega el tiro. Vale, no me mata. Aquel muere. Vale, pues entonces lo he entendido bien. Este me va a recuperar vida. Vale, vale. Lo he entendido bien, lo he entendido bien. Y yo le voy a meter esto. Ahí está. Vale, tío, es que despista un poco, ¿eh? Despista un poco, ¿no creéis? O sea, he tenido que utilizar la intuición, tíos. Vale, ok. Consigue el anillo. Sigue el rastro este. Vale, tengo que ir a... Vuelvo a entrar. A ver si alguien quiere más pelearse. Anybody else got a problem with me? Se han cagado todos. El cerito, se les ha borrado el cerito, ¿eh? Venga, rápido. Aquí hay un montón de cositas. Un trozo de girones, muy bien. La clicky. Perfecto. Clara. Está clarinete todo, ¿eh? Está bastante clarinete. A ver, buen hombre. Just no browning, please. Pero si han empezado. What can I get you? Yo soy un hombre muy... Voy a ir directo, ¿eh? Hostia, se me escapa algo todavía, tío. I know Tadeusz Pielecha liked to come here. Mejor el anillo. Wouldn't you rather have a drink? Un tío muy pacífico. I don't feel like talking about Tadek. ¡Ojo! Que se me van a desbloquear cosas. Entiendo, no sé por qué, pero tal vez pueda convencerlo de algún modo. Todos los clientes de aquí son habituales. Está claro que ¿por qué no quieren hablar conmigo? Siento una profunda pena en el camarero, causada por la pérdida de uno de sus compañeros. Podría aprovecharme de esto y conseguir que me cuente qué es lo que sabe sobre la última víctima del pescador. Apelar.
Ahí voy. You miss him, so do the others. You've known him for ages, and now the mere mention of his name tears a hole in your heart. Help me, and I will do him justice. Yeah, it's a damn shame. If he went back to his wife that night rather than here, I guess he'd be still alive. That means he spent his last night here? Yeah, when he left, that was the last we ever saw him. It was pissing down that night too. And a few days later, he was lying sprawled out on the river bank like a dead fish. I suppose you don't have many customers on rainy nights like that, hmm? Can you remember who else was here? Just regulars. Same as today, some hookers come by at times. Today we've got one copper and one intrusive posh boy, which is unusual. I mean you. Did Pieleja leave alone? Jenek, the steel worker, left with him, but he came back shortly after and passed out in the corner. Then a hooker went out, probably to work. Do you remember which one? Clara. She's the caring one. She chums around with that little shit Justa. Did you talk to him? Tadek did more drinking than talking. He only complained that Yadja had him removed from the brothel. He didn't avail himself of it, and he wouldn't pay for nothing. Other than that, no. He was a man of few words. Ok. I'll be off now. Ya lo Good tenemos. riddance. Un poquito ir por el anillo es... El tema del anillo... Yo creo que no, ni lo necesito, pero bueno. Yo creo que hasta podríamos resolverlo ya, pero quiero atar todo porque gano experiencia. Ya. Vamos a ir a lo del anillo. No me extrañaría que fuera en otra parte del pueblo. Hostia, me hace esperar. Vale. Pero esperar a cuándo? Espera un momento, Let's wait. No, vamos a... Voy a poner por la mañana. Until... Voy a poner por la mañana. So, let's kill some time. Llevamos un porrón de días sin dormir, He acertado. Y aquí al ladito, claro que sí. A ver, amigos. Hay cositas por aquí que yo tenga que descubrir, ¿no? Hello. Con esto terminaremos, Hello, O sea hello. que... How can I help you, sir? Are you buying? Pledging? Art, cards, old farts, top coats, key, jewelry. Jewelry. Funciona el anillo. I'd like to Se see me escapa your algo. jewelry. Gems, bangles, spangles. Wedding rings. Golden. Uh-huh. Congratulations. Acabo de conseguir uno. Preferably from a stiff. I know you've got one here. Ya What does estás, a magician need a ring like that for? ya estás concretando mucho. Estás concretando mucho. Volver a decir que vas a casarte. I've already told you. I'm getting married. I do have one, but it's not for sale. It brings me luck. Decir que solo quieres echarlo. Can I just take a look at it? No looking. Se me escapa algo. No quiero amenazarlo, tíos. ¿Lo hacemos bien? Vamos a hacerlo bien. I'll Vamos a be hacerlo. back. No need. Vamos a hacerlo bien. Nos escapa algo. Can you feel it? It's the smell of mystery. Esencia desconocida. Entiendo que esto es lo que se me escapa. Persona supersticiosa. Vale, ¿y dónde me mandas? ¿Por qué me mandas fuera? La escalera. Amigo. Vale, ya estás. Ahora sí. El prestamista es muy supersticioso. Le tiene miedo a casi todo y trata de protegerse de cualquier daño, hasta los más inverosímiles. Si pudiera convencerlo de que el anillo de un muerto es lo último que querría tener. Por supuesto, ahora sí. Hasta empeño, ya lo sé.
ver, amigo, que te quiero comentar una cosa. Que Upir quiere hablar contigo. What's now? Aquí está. You can feel evil energy creep out from every corner surrounding you. You're afraid you might be hexed. Está guapo You el don't juego, realize tío. you Me bring está bad gustando luck on mucho. yourself. Es original. How so? Don't you know dead people's things, especially personal items, attract restless souls? Can you hear the whispers? Is it the wind? It's strangely cold here. Take this cursed ring away from me. I don't want Y it. encima me lo regala. I'll happily rid you of this potential curse. Encima me lo regala. Si es que soy... Soy la bomba. Tadeusz Pielekcha murió tras salir de su bar favorito. Sus jinetes en el cielo podrían estar relacionados con lo último que oyó antes de morir. Jinetes y carruajes tirados por caballos cruzando el puente que se eleva sobre el distrito, con lo que la sala de tortura del pescador podría encontrarse bajo sus enormes arcos en uno de los almacenes. Perfecto. Pues con esto y un bizcocho tenemos... Encuentra al verdadero asesino para sacar a Ketchen de la cárcel. Pero ¿no tendríamos que ir a hablar con el poli y decirle lo que hemos descubierto? ¿O qué? Veríamos, ¿no? Ojo, que aquí saco otra cosa. La asesina sigue traumatizada por algo ocurrido en el pasado. El dolor y la ira hicieron que buscara venganza en los hombres debido al daño que le hizo su hermano, que apestaba a pescado. Ellos le quitaron cualquier atisbo de moralidad y su descontento con su vida y Varsovia le dieron la excusa perfecta para comenzar a matar. Vale. Entra en el escondite del pescador. Lo vamos a dejar aquí, cracks, porque aquí va a venir combate y se nos alarga el capítulo. Un like si os ha gustado el capítulo, si os está gustando la serie, dejad vuestros comentarios que ayudan mucho, los likes también, sabéis que es no cuesta nada hacer pling, si es que os gusta, claro. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Thaumaturge, donde entraremos en este escondite y seguramente tendremos una lucha. Seguramente, no estoy del todo seguro, pero yo creo que sí. No será la del Salutor porque la tiene el que está en la cárcel, ¿no? Entiendo. Pero bueno, veremos el qué sorpresa nos es. Nada más, daros las gracias por estar ahí como siempre. Hasta la próxima, cracks. Tenemos otras secundarias que es esto, que la dejamos a la mitad. Espero que no me caduquen. A mí el miedo que me da es que me diga esto, tío. Esta misión desaparecerá con el tiempo. ¿Con el tiempo qué quiere decir? Que me ponga cuánto. Esta, que yo creo que esta la haré yo, creo. Porque creo que por aquí el tema del Salutor no impacta. Creo, probaré. Esta es a largo tiempo. Y esta también que estamos esperando Upir que nos explique nuestra historia.